Hola, soy Mire Rojas, estudiante de 10º ciclo de la carrera de Literatura Hispánica, y en esta oportunidad conversaremos con la doctora María Gracia Ríos sobre su reciente publicación, Disputas de alta mar, Sir Francis Drake en la polémica español-inglesa sobre las Indias. La doctora María Gracia Ríos es directora de carrera de la especialidad de Literatura Hispánica y docente del Departamento de Humanidades. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por estar aquí. En líneas generales, ¿nos podría comentar, sin spoilers claramente, un poco sobre su libro? Buenas tardes, Mildred, y muchas gracias por la invitación. El libro lleva como título Disputas de alta mar, Sir Francis Drake en la polémica español-inglesa sobre las Indias, y es un libro que analiza todos los textos literarios que se escribieron en el contexto de los ataques de Sir Francis Drake. Sir Francis Drake era un corsario muy conocido a fines del siglo XVI, que hizo muchos ataques a la península ibérica y algunas de las posesiones ultramarinas de España en América. Y fue un gran enemigo de España en el momento. Entonces lo que yo hago es un poco estudiar todos los textos que se escriben, tanto desde América, desde Inglaterra, como desde España, ¿no? Y la división por capítulos va desde ese enfoque, ¿no? Desde el lugar de enunciación, desde donde se producen esos textos. No es un análisis comparativo, sino que es un análisis que juega un poco con la idea de que existen una serie de cadenas de lecturas, respuestas, suplementos y entonces están todos abocados a la misma idea de las polémicas de posesión, como lo ha llamado Rolena Adorno, que son todos los escritos que tratan sobre la soberanía española en América. Y coménteme, ¿de dónde surge el interés por querer investigar sobre este tema? En realidad surge porque, bueno, esta es mi tesis doctoral, ha cambiado desde que la presenté como tesis doctoral, pero en sus inicios yo tenía la idea de trabajar sobre teatro de tema americano, y cuando empecé a trabajar sobre el teatro de tema americano llegué a dos obras inglesas que se escriben a mediados del siglo XVII y que son muy interesantes porque una de ellas se llama The Cruelty of the Spaniards in Peru, la crueldad de los españoles en Perú, y la continuación de esa obra es la historia de Sir Francis Drake. Entonces me llamó mucho la atención que una obra que trataba sobre la crueldad de los españoles en América, propiamente además en Perú, tuviera como continuación un texto sobre Sir Francis Drake. Y ahí fue que empecé a investigar quién era Sir Francis Drake y me di con la sorpresa que existían una cantidad de textos, sobre todo en el caso español de poemas épicos, que trataban el tema de la piratería y que era un tema que no se había explorado mucho, y entonces por ahí empecé a trabajar ya todo lo que tiene que ver específicamente con la piratería, pero cuando me di cuenta que Sir Francis Drake, digamos, era el pirata por antonomasia, decidí restringirlo simplemente a Sir Francis Drake, ¿no? ¿Y hay algún hecho en particular, un dato que descubrió mientras realizaba la investigación? Sí, yo como parte de la investigación recibí una beca de la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, y lo que hice en esa oportunidad es trabajar sobre los textos que se habían traducido al inglés de Crónicas de la Conquista de América, ¿no? En general. Una de las cosas que descubrí en este análisis, en esta investigación, es que, por ejemplo, en el caso de la traducción de las casas, de una de las traducciones de las casas, que además es la que alimenta la leyenda negra de España en Europa, en una de esas traducciones al inglés me di cuenta que, por ejemplo, había una traducción muy específica, ¿no? Que decía algo así que, en español es algo así que los indios no deben pertenecer a los españoles, ¿no? Aclarando un poco el tema de la encomienda. Y en la traducción se decía that the Indies not to be owned by the Spaniards, que era como decir que las Indias, ¿no? O sea, toda América no debía pertenecer a España, ¿no? Entonces, como esos juegos de lenguaje y matices muy particulares que fui descubriendo cuando empecé a leer con mucho detenimiento todas estas traducciones, las descubrí justamente en mi periodo de investigación en la Beinecke. Y bueno, coméntenos, ¿cómo fue un poco todo este proceso, ¿no? Desde la investigación hasta la publicación del libro? Bueno, como te comentaba, este es un libro que nace de mi investigación doctoral. La investigación doctoral duró, de mi tesis doctoral me refiero, dura más o menos 3 años y tuve una extensión del periodo de producir mi tesis por el momento en que
tuve la beca de la Beinecke, ¿no? Con la beca de la Beinecke pues pude acceder a todos estos textos de traducciones, como te decía, de textos sobre la conquista de América al inglés, pero a su vez también tenía que leer todos estos poemas épicos y finalmente hacia el final del proceso de investigación también recibí una beca de la Sociedad de Highclere en Inglaterra, donde pude ir a la British Library en Londres para ya dedicarme a ver los últimos textos que tenían que ver con Drake, ¿no? Y sobre todo manuscritos. Entonces fue un proceso largo para ya pasar digamos, al libro en sí. El libro requiere también algunos cambios de estilo, ¿no? Porque en verdad la tesis está pensada para un público muy particular y en cambio el libro, pues, de hecho, está pensado para un público mucho más cuantioso, entonces tuve que hacer algunos cambios de estilo, ¿no? Y reformular algunas partes del texto, que es lo que finalmente tenemos aquí, ¿no? Y finalmente, ¿hay alguna recomendación que le pudiese dar a las personas que, al igual que usted, se quieren dedicar a la investigación o quieren publicar sus investigaciones? Sí, en verdad una de las cosas que a mí siempre me parece importante incidir es que hay que escribir, ¿no? Hay que escribir y escribir y escribir, o sea, en verdad uno cree que el proceso de investigación tiene que ser o me pasaba a mí también, ¿no? Que el proceso de investigación dura mucho tiempo y es un proceso en que uno lee y analiza textos y luego después de mucho tiempo recién escribe, ¿no? Yo creo que perderle miedo al escribir y hacer el ejercicio de escribir cada vez que puede, así sea un párrafo diario, no importa, pero escribir un número de palabras diarios durante un proceso de investigación largo, hace que finalmente uno termine con ese proyecto, ¿no? Porque lo otro que siempre recomiendo también es que sea algo que realmente te apasione, ¿no? Y que realmente sabes que puedas invertir todo el tiempo del mundo en esto y que no te va a molestar y que va a llegar un momento en que nunca te vas a hartar del tema, ¿no? Entonces eso, en verdad, creo que esas son mis 2 recomendaciones para investigar. Muy bien, muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias.